Bien. Vamos a iniciar entonces mencionando en qué semana de la gestación se forma lo que es el sistema nervioso. El sistema nervioso va a iniciar su formación o su diferenciación en la tercera semana de gestación. Vamos a iniciar con esta figura de aquí. ¿Esta figura qué es? Todo esto es la placa neural. Todo esto es la placa neural. Si en algún momento se deja de ver mi pantalla o se me deja de escuchar, se me informa para que podamos corregir lo que es el sonido o la imagen. Entonces, la placa neural, ¿no? Entonces, sabemos de dónde viene, de qué capa embriológica viene el sistema nervioso. Sabemos que viene del ectodermo, ¿no? Sabemos que viene del ectodermo. Muy bien, esta placa neural, así como la vemos, que está toda plana, ¿no? Va a ir doblándose, como se dice. Esto va a seguir siendo placa neural. Esto de igual manera va a seguir siendo placa neural. Y vemos, miren, que va acercándose estas partes de la placa neural. ¿Todo para qué? Para que posteriormente esto se forme y pase a ser el tubo neural. El tubo neural. Ahí lo tenemos. Sin embargo, aquí estamos viendo algo que era parte de la placa neural, pero ahora es diferenciada. Esta es la llamada cresta neural. Esta es la llamada cresta neural, entonces. Muy bien. Ahora, este tubo neural se tiene que empezar a cerrar, ¿no? Se tiene que empezar a cerrar. Aquí vamos a ubicar lo craneal y aquí lo caudal. Estamos ubicando de esta manera el tubo. Y este tubo se tiene que empezar a cerrar. Para esto el cuerpo va a necesitar un ejemplo de folatos, ¿no? Es por ello que es muy importante que la gestante ingiera o consuma lo que es el ácido fólico. Por eso es que esto está incluso dentro de los programas para el tratamiento de las pacientes, porque algún problema en el cierre de la placa, del tubo neural, perdón, pasa a constituir una patología. Ahora, aquí estamos viendo un tubito más pequeño. Esta es la notocorda. Ya, muy bien. Esta es la notocorda. Y si damos unos datitos más, la cresta neural, a ver, lo hacemos con otro color. Y si damos algunos datitos más, la cresta neural, ¿a qué va a dar origen? Va a dar origen al sistema nervioso periférico. En cambio, el tubo neural va a dar origen al sistema nervioso central. Ahí hay una diferencia, ya ojo. Cresta neural, sistema nervioso periférico. Tubo neural, sistema nervioso central. ¿A qué otras estructuras va a dar paso de la cresta neural? A la médula. A la médula también le va a dar paso, a los melanocitos también, a los melanocitos y a otras estructuras que ya no vamos a profundizar. Muy bien, entonces, vemos pues que se está cerrando lo que es el tubo neural, ¿no? Hasta que vamos a tener a esta estructura de aquí. Esta estructura de aquí, la cual la voy a dibujar con negro porque quizás no se visualiza correctamente. Ahí está, la estoy delineando. Muy bien, esa estructura de ahí. Vemos cómo el tubo empieza a diferenciarse, ¿no? Empieza a diferenciarse. Aquí lo tenemos al otro, vamos a usar mejor esta figura. Aquí, este es el primero que empieza a diferenciarse. Aquí. Muy bien. Vemos entonces que esta figura, perdón, que este tubo está empezando a diferenciarse. ¿En quiénes se diferencia? Esta parte de aquí, esta es el proencéfalo. El proencéfalo.
Este es el proencéfalo. Este amarillo, ¿quién es? Este es el mesencéfalo. Este es el mesencéfalo. Y este que tiene, miren, una forma de rombo, según la literatura de anatomía, es el romboencéfalo. Es el romboencéfalo. Ahora, cada uno de ellos va a dar sus propias diferenciaciones. Vamos a abrir una pantalla para eso. Tenemos entonces esta figura en la que habíamos quedado, ¿no? Este era el proencéfalo. Este es el mesencéfalo. ¿Y este cómo se llamaba? Este es el romboencéfalo. Este es el romboencéfalo. Ahora, el proencéfalo nos va a dar como diferenciaciones al telencéfalo. ¿A quién más nos va a dar? Al diencéfalo. El mesencéfalo, por otro lado, va a continuar por el mismo. No se va a diferenciar en otros dos. Y en cambio el romboencéfalo sí, se va a diferenciar en metencéfalo y en mielencéfalo. Una vez que hemos recordado eso, vamos a volver a nuestra figura. Entonces, este era proencéfalo, mesencéfalo, romboencéfalo. Este va a pasar ahora a esta figura de aquí. Habíamos dicho que el proencéfalo se dividía en quiénes, en telencéfalo, ¿no? En telencéfalo y en quién más, y en diencéfalo. Muy bien, aquí lo tenemos. Este va a ser el telencéfalo y este va a ser el diencéfalo. Ahora, el telencéfalo, ¿a quiénes va a dar origen? El telencéfalo va a dar origen, por ejemplo, al ventrículo lateral. Al ventrículo lateral. ¿Y el diencéfalo a quién? El diencéfalo va a dar origen al tálamo. Al tálamo va a dar origen al subtálamo, va a dar origen al epitálamo también. Al epitálamo. Y aquí tenemos al mesencéfalo, ¿no? Que no había cambiado. Aquí está mesencéfalo, mesencéfalo. No se había dividido como el proencéfalo. Y aquí tenemos al metencéfalo, ¿no? Metencéfalo. Y aquí tenemos al mielencéfalo, que eran originarios del romboencéfalo. Quizás puede ser un poquito confuso al principio, pero pueden consultar o de igual manera pueden volver a ver este video y poco a poco se va a hacer un poco más sencillo y llevadero este tema. Muy bien. Y aquí, este que es el metencéfalo. ¿A quiénes va a dar origen? Va a dar origen al puente, ¿no? Al puente y al cerebelo también. Y al cerebelo, ¿no? Y aquí ya vemos cómo el diencéfalo empiezan a aparecer otras estructuras que después empiezan a diferenciarse. Ahora, aquí tenemos una figura bastante interesante. Vamos a abrir la lupa. Aquí tenemos una figura bastante interesante. ¿Reconocen qué es esto? Les doy una pista. Esta es la silla turca. Aquí salen dos preguntas. ¿En qué hueso se ubica la silla turca? Y la otra pregunta es, si esta es la silla turca, ¿qué estructura es esta que estoy señalando? A ver, los espero a que puedan participar. Muy bien, Randy, muy bien. Ivette Ayuque es la hipófisis. ¿Y la silla turca dónde queda? La silla turca queda en el esfenoides, ¿no? En el esfenoides. Muy bien. Dicho eso, entonces vamos a continuar. Y aquí estamos viendo que cómo es que se forma la hipófisis. Va a tener una derivación nerviosa, pero esta partecita que se está uniendo aquí, esta no es nerviosa, esta es una derivación epitelial.
Es una derivación epitelial orofaringea. Esa es la razón embriológica por la cual la hipófisis tiene dos tipos de tejidos, ¿no? El nervioso, ¿no? Que viene de la derivación nerviosa, y la zona anterior, que viene de una derivación epitelial, de una derivación orofaringea. Es por ello que cuando se llevan las carreras de ciencias de la salud, se suele iniciar con los cursos de embriología, ¿no? Porque estos cursos son los que explican básicamente cómo ha iniciado todo y son la base para que después uno aprenda correctamente anatomía, posteriormente fisiología, posteriormente semiología. A ver, tenemos un mensaje. Ya. A ver, se va a volver a enviar el link de asistencia porque aún no ha cerrado. Gracias. Ya. Entonces, antes de que pasemos a anatomía neta del sistema nervioso, ¿hay alguna pregunta? Mucho ojo porque van a venir gatitos, perdón, en las preguntas van a venir preguntas, puede ser de embrio o anato. ¿Hay alguna pregunta de la diapositiva anterior? ¿Qué pasa con la derivación nerviosa? A ver. A ver, ya. A ver, Randy, ¿qué pasa con la derivación nerviosa? Y vamos con la pregunta de Ivette. Justamente habíamos hablado del mielencéfalo, ¿no? Sí, así es. Quizás es un dato que se me estaba olvidando dar. De ahí sale toda la médula que baja, ¿verdad? Sí, ya lo acabo de averiguar. Muy bien. Bien, entonces pasamos a lo que es anatomía. Vamos a reconocer algunas estructuras que después nos van a permitir conocer por qué está pasando esto en la fisiología. Vamos a irnos aquí y voy a agarrar lo que son los resaltadores aquí. A ver, esta estructura que estoy pintando de amarillo, que espero que se note, esa estructura es el tálamo. Esa estructura es el tálamo. Esa estructura es el tálamo. Esta partecita de aquí que quizás no se note mucho, ese es el núcleo caudado. Ese es el núcleo caudado. Y esta partecita, este núcleo de aquí, este es el lenticular. Este es el, oye, este es una N. Este es el lenticular. Muy bien. Entonces, esas son algunas estructuras. Aquí estamos viendo otros. Este es la corteza, ¿no? La corteza o sustancia gris. Y lo de adentro, como se podría decir, es la sustancia blanca, ¿no? La sustancia blanca. Es la sustancia blanca. ¿Qué estructuras podemos reconocer aquí aparte de los que ya hemos mencionado? Tálamo, núcleo caudado, núcleo lenticular. Tenemos aquí esto es el cuerpo calloso. Ese es el cuerpo calloso. Y ahora vamos bueno, y aquí estamos viendo un ventrículo. Aquí estamos viendo un ventrículo, hasta aquí es este ventrículo, estamos viendo el tercer ventrículo. El tercer ventrículo. Ahora, vamos a explayarnos en lo que es el núcleo lenticular. Estamos yendo lento porque nos habían recomendado también ir un poquito más lento, ¿no? A ver, el núcleo lenticular, aquí está más grande. Todo esto es el núcleo
Perdón, este de aquí es el núcleo lenticular. ¿Este quién era? Este era el tálamo, pero más grande. Entonces, ¿este qué era? Este era el núcleo caudado. Y todo esto era el núcleo lenticular, ¿no? El lenticular. Pero vemos que el lenticular tiene 3 cuerpitos que lo están formando, ¿no? ¿Quiénes son esos cuerpitos que están formando al lenticular? Este es el putamen. Este es el putamen. El de aquí es el globo pálido externo. Y este, el más pequeño, es el globo pálido interno. Entonces, si te preguntan, el lenticular, ¿por quién está formado? Está formado por el putamen, el globo pálido externo y el globo pálido interno. Y ahora, vamos a reconocer otras estructuras más porque esta figura es bastante... Esta partecita de aquí, todo esto que se está pintando de verde, toda esa es la vía piramidal motora, la vía piramidal motora. Y ahora, aquí tenemos otra estructura. Esta de aquí es lo que se le conoce como cápsula interna, Y esta partecita que los está uniendo, ¿cómo se llama? Esta partecita de aquí se llama la rodilla, así se le llama, la rodilla. Muy bien, entonces estamos quedando que esta es la vía piramidal. Esta es la vía piramidal motora, como se había dicho. Esta es la cápsula interna, también llamado brazo anterior. Y esto que los une es la rodilla. La rodilla. Entonces, esas son algunas de las estructuras que se conforman si es que agrandamos esta partecita de aquí, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a ver esta estructura de aquí. ¿Qué vamos a encontrar aquí? En la figura no se ve mucho, así que prácticamente lo vamos a pintar. Tenemos primero aquí estos núcleos que quizás no se ven, que vamos a hacerlo con color rojo. Y ya se va a entender, y vas a entender por qué lo vamos a hacer de color rojo. Lo estamos haciendo de color rojo para que tú veas o te recuerdes que este es el núcleo rojo. Este es el núcleo rojo. Lo que está aquí al lado lo vamos a pintar con su color correspondiente. Lo que está aquí al lado, que se perdió todo. Bueno, igual vamos en esta estructura aquí. Lo que está aquí al lado es la sustancia negra. La sustancia negra, por aquí también, ¿no? O sustancia nigrans, también se le dice. Sustancia nigrans. Aquí teníamos a los núcleos rojos. Aquí tenemos a los ventrículos que se están visualizando, ¿no? El 3. Muy bien. No, perdón, aquí van a ser los pares craneales 3. Muy bien. Y de aquí salen otros pares craneales. Sale el 4, por ejemplo, ¿no? El par craneal 4. Muy bien. Y estas partecitas de aquí, estos como apófisis, estas son llamadas pedúnculos cerebrales. Pedúnculos cerebrales. Ahora nos vamos al encéfalo, perdón, se me fue la palabra, al cerebelo. Nos vamos al cerebelo. Ahora vemos que el cerebelo va a tener
su parte anterior, ¿no? Va a tener su parte posterior, va a tener su parte posterior, ¿no? ¿Y qué es lo que va a caracterizar al cerebelo? Vemos que en la parte media es la, ¿cómo se llama esta estructura de aquí? Es la vérmix, ¿no? Perdón, el vérmix. El vérmix, vamos a cambiar de color. Vemos que es el vérmix. Ahora, aquí encontramos algunas estructuras. Por ejemplo, aquí encontramos lo que es el núcleo globoso. De igual manera, más abajito encontraremos lo que es el emboliforme. Emboliforme. Todo en la parte anterior, ¿no? Incluso, y este de aquí se dice que es una estructura fastigial. El fastigial que ayuda en lo que es el equilibrio. Encargado de lo que es el equilibrio, por eso uno no está constantemente pensando si estoy, bueno, como equilibrándose con los brazos, ¿no? Como cuando uno se sube a alguna estructura alta y uno se tiene que equilibrar con los brazos. No, ya no hacemos eso, no estamos pendientes de que si es que nuestro cuerpo se está desplomando, si está yendo bien o si se está cayendo, porque eso lo está haciendo lo que es el cerebelo. Randy, ¿a qué estructura te referías? ¿No? Y entonces, ya, este es el mesencéfalo. Mesencéfalo. Muy bien. Ahora pasamos a conocer el fastigial tiene conexión con el sistema vestibular. Eso ya es un poco bastante profundo en lo que es anatomía, incluso cuando se habla de ello no se menciona mucho eso, pero por fisiología supone que sí, ¿no? Que en parte el sistema vestibular está conectado tanto a lo que es los sistemas fastigiales de lo que es el cerebelo, pero también está conectado a estructuras de corteza que ya son mucho más avanzados o lo que se le conoce como neocórtex. Muy bien. Avanzamos entonces en lo que es los haces. Aquí estamos viendo a la médula. Ahora nos vamos a ubicar mejor. Aquí estamos viendo a lo que es a la médula. Esta imagen es la médula. Y vamos a ver algunas de las estructuras para que nos podamos ubicar de manera correcta. En primer lugar, vamos a decir que esto es lo posterior, ¿no? Posterior, vamos a dividirlo en tres. Esto en medial y esto anterior. Sin embargo, esto lo vamos a borrar nada más para que lo tengan en consideración, porque vamos a pintar otras cositas que son algo más importantes. Aquí, en esta parte hacia la derecha, vamos a pintar, o bueno, en la imagen sería hacia la izquierda, ¿no? Vamos a pintar lo que son las fibras motoras. Y aquí vamos a pintar lo que son las fibras sensitivas. Todo esto es la sustancia gris. Todo esto es la sustancia gris, ¿no? Todo esto es la médula y esto de aquí es su sustancia gris. Y aquí estamos viendo su acueducto. Aquí estamos viendo su acueducto. Bien, entonces aquí vamos a pintar todo lo que es motor. Este de aquí primero. Tenemos al haz córtico espinal lateral. Haz córtico espinal lateral. Y aquí tenemos al haz córtico espinal medial. Haz córtico espinal medial. Por otro lado, tenemos a los haces sensitivos. ¿Cuáles son esos haces sensitivos?
Este de aquí es un haz sensitivo, el cual se conoce como haz espinotalámico anterolateral. Así es su nombre, haz espinotalámico anterolateral. Y está conformada de dos, ¿no? Del haz espinotalámico lateral y del haz espinotalámico anterior. Y del haz espinotalámico anterior. Y aquí junto a la sustancia gris incluso hay una estructura de forma triangular, la cual se encarga de lo que es el simpático. Pero ojo, solo de la T1 hasta la L1. O algunos libros dicen hasta la L2. ¿Y por qué estamos revisando estas estructuras? Pues estamos revisando estas estructuras porque aquí vamos a iniciar con lo motor. Aquí habíamos pintado lo motor, ¿no? Recordemos, ¿este qué era? Haz córtico espinal lateral. ¿Y este qué es? Haz córtico espinal medial. Muy bien, nos ubicamos aquí, en lo que es el área motora primaria. El área motora primaria. Esta área motora primaria va a pasar ¿por dónde? Por la vía piramidal. La vía piramidal. Esta vía piramidal, una vez que pasa por ahí, ¿por dónde va a pasar? Por la cápsula interna. Por eso es que lo vimos en anatomía aquí hace unos minutos, ¿no? Miren, ¿esta qué estructura sería entonces, si es que lo recuerdan? Ahora vamos a hacer unas preguntitas aquí. Porque lo hemos mencionado eso 2 veces, entonces debería haber quedado claro, o si no lo volvemos a corregir, perdón, a explicar para que se escuche. A ver, tenemos aquí 1 y vamos a cambiar de color mejor. 1, aquí tenemos 2 y este de aquí vamos a llamarlo 3. Muy bien, entonces vamos a reconocer las estructuras porque ya lo vimos 2 veces. El 1, ¿qué estructura es? Muy bien, 1 es tálamo, 2 es caudado, muy bien, y el 3 es, muy bien, 3 es lenticular. ¿Y el lenticular por quiénes está compuesto? Lo habíamos mencionado, eran 3. 3 estructuras por las que el lenticular estaba compuesto. Muy bien, Ivette, muy bien, globo pálido interno, externo y el putamen. Y justamente decíamos que aquí estaba la cápsula interna, aquí la rodilla y todo lo demás, ¿no? Entonces, vemos que las fibras motoras pues están haciendo todo ese recorrido. Luego de pasar por la cápsula interna, volvemos al color rojito, luego de pasar por la cápsula interna, ¿por dónde más va a pasar? Está pasando por el pedúnculo cerebelo, por el pedúnculo, ¿no? Y luego, después de pasar por ahí, ¿por dónde más está pasando? Por el puente. Está pasando por el puente de Patrio. Muy bien. Entonces, y una vez que pasa todo ese puente, ¿por dónde más pasa? Está pasando por la pirámide vulvar, ¿no? Y luego de aquí, decusa, ¿no? Decusa es que cruza al otro lado y termina en la región o en el lado contralateral. Termina en el lado contralateral. ¿Y qué significa que termine en el lado contralateral? Que, ojo, el 90% de las fibras va a hacer esta decusación de irse contralateral. O sea, por ello es que se dice que los músculos de tu brazo derecho están las fibras motoras vienen del lado contralateral, del lado izquierdo, ¿no? Justamente por esta decusación que ocurre aquí, que ya en una pantalla en blanco lo vamos a hacer. Aunque eso es más anatomía, pero igual lo vamos a explicar para que se entienda bien. Entonces, ojo que el 90% de las fibras va a realizar esta decusación.
Pero sin embargo, ¿qué pasa con el otro 10%? El otro 10% sale del área motora, pasa a la vía piramidal, pasa a la cápsula interna, pasa el pedúnculo, el puente, y lo que hace no es decusar, sino que de frente va al lado correspondiente. A esto, ¿cómo se le llama? Que va a su lado ipsilateral, ¿no? Ipsilateral, o sea, a su mismo lado. ¿Cuánto? El 10% de las fibras. El 10% de las fibras. Ahora, aquí vamos a acotar otro datito más. Otro datito más. ¿Cuál es el datito que vamos a acotar aquí? Que una vez que llega aquí, otra neurona es la que sale, ¿no? Para ir quizás al órgano o a donde tenga que ir esta fibra nerviosa. Otro. Entonces, todo este recorrido que se ha hecho es la primera neurona. Así se le dice, la primera neurona. Y esta que está saliendo después de que ha decusado y ha llegado a la sustancia gris es la segunda neurona. Es la segunda neurona. Muy bien. Entonces, hasta ahí tenemos lo que es todo lo que es la vía motora. ¿Y para dónde va a llegar este lado contralateral? Aquí estamos diciendo al haz córtico espinal lateral. El 90% de las fibras llega a este contralateral, ¿no? A este contralateral llega el 90% de las fibras. Y aquí a este haz córtico espinal medial es el que llega el otro 10% de las fibras ipsilateral, pero de su propio lado. Esto de la decusación a veces puede ser un poquito complicado. Muy bien. Entonces, hasta ahí tenemos lo que es el recorrido motor. Ahora, vamos a hablar del recorrido sensitivo para después explicarles lo que es la decusación que está pasando aquí, porque a veces puede ser un poquito complicado y quisiera que eso quede claro. Bien, pasamos ahora a lo que es el lado, los haces sensitivos, perdón. Recordamos al haz sensitivo que mostramos. ¿Cuál era? Era este de aquí, ¿no? Que era el haz espinotalámico anterolateral, conformado por el haz espinotalámico lateral y el haz espinotalámico anterior. Entonces, conformado por ellos. ¿Y qué va a pasar aquí? Aquí la sensación se ubica o la fibra nerviosa inicia desde aquí, ¿no? Y sube más bien al cerebro o a donde tenga que subir, que en este caso va a ser tálamo, que ahorita lo vamos a explicar. Y ahora, ¿cuáles son las sensaciones principales que va a reconocer el cerebro y el sistema nervioso en general? Va a ser lo que es la temperatura, ojo, temperatura, dolor, tacto fino y tacto brusco, ¿no? Vamos a iniciar con el tacto fino. El tacto fino, miren, y igual va a su núcleo, ¿no? Va al ganglio nervioso, llega, pero no hay una segunda neurona. Sigue yendo, sigue yendo, sigue yendo. Y todo esto se llama haz de Gold-Bambach o Bambach, eso se los voy a dar ahorita, se me ha ido, pero es haz de Gold-Bambach, o si no, también es llamado lo que es ¿no? A ver, déjeme borrar eso un momentito. Ya, el haz de Gold-Bambach. Entonces, esta se dice que es una vía directa. Es una vía directa, porque no está pasando por algo así. No está pasando como en el anterior que se conectan, hay una primera, segunda neurona, que esta es la primera, ¿no? Hasta aquí no hay, de frente se va. Y aquí recién es cuando va a haber una segunda neurona que lo va a llevar al tálamo, que lo va a llevar al tálamo. Y este núcleo fino es muy importante, porque, por ejemplo, este es el que nos avisa de cosas como que cuando tú te quemas con una vela y tienes que retirar rápidamente, ¿no? O de otras
No, eso de la vela lo vamos a explicar en otro contexto. Pero el tacto fino es muy importante y este tiene un camino directo hacia lo que es el tálamo. Y el tálamo ya va a conectar a lo que es la región 3, 1 y 2 del cerebro, que estas van a ser regiones sensitivas, regiones sensitivas. Entonces, todo lo que es sensación, la mayoría, por no decir casi todo, va a pasar por el tálamo, por el tálamo. Ahora, vamos a hablar de lo que es el tacto brusco, por ejemplo. El tacto brusco, aquí tiene su primera neurona. Aquí nada más va a decusar y va a tener su segunda neurona, lo cual sube, es una vía indirecta. A esto se le llama vía indirecta. Entonces esta vía sube, es mucho más larga, mucho más tediosa, información se puede perder, porque imagínate tú, no es lo mismo conectar o mandar un corriente de cable, ponte que tú envías un corriente de electricidad, ¿no? Una carga eléctrica. No es lo mismo enviarlo de aquí hasta tu sala o hasta tu cocina a que tú envíes esta corriente de aquí a 3 a 5 cuadras, ¿no? Entonces, esa sería la diferencia. Este tacto fino tiene un privilegio, llega mucho más rápido al tálamo y posteriormente a las regiones sensitivas. En cambio, el tacto brusco no tiene ello. Tiene que llegar por la vía indirecta, que es mucho más larga, y mucho más, incluso se puede perder lo que es información. Y un ejemplo damos aquí. Cuando tú te pones un pantalón, ¿no? Cuando te pones un pantalón que tiene quizás alguna costura que está incomodando como un hilo suelto, te va a estar fastidiando, ¿no? Porque es parte del tacto fino. En cambio, si hay otras cosas como estás con un polo y te sientas en un sillón que quizás es algo incómodo en cuanto a su textura, poco a poco esa incomodidad va a ir desapareciendo, porque el tacto brusco, aparte de que llega lento y pierde información, el cerebro lo reconoce como que no es algo potencialmente peligroso, ¿no? Entonces, ahí tenemos a la vía directa y a la vía indirecta. Ahora, vamos a hablar, por último, porque habíamos dicho que esta era una clase bastante corta, porque básicamente ya se había tocado en los temas anteriores. Vamos a hablar de lo que es la decusación, que seguramente aquí hay dudas. Tenemos aquí, a ver, lo voy a dibujar primero. Muy bien. Habíamos hablado aquí de lo que es la decusación. Ya, muy bien. La decusación, entonces, es la que va a venir y va a pasar al lado contrario. Y en este caso quedará aquí en un núcleo, o si estamos hablando, por ejemplo, del nervio óptico, donde también hay una decusación a nivel del quiasma, que eso lo pueden ver en anatomía a nivel del quiasma, cuando hay ese tipo de decusación, pasa, ¿no? hacia otro rumbo también. En este caso pasa contralateral. Esto dijimos que era un 90%, y aquí el 10% va a seguir siendo ipsilateral, es decir, en su propio lado. Ahora, nos vamos a dar cuenta que el contralateral de un lado, que en este caso es derecho, este es izquierdo, el contralateral del derecho se va a conectar con el ipsilateral del izquierdo, que espero que se me entienda eso. El contralateral del derecho se conecta con el ipsilateral del izquierdo. Ellos se conectan a través de lo que es, porque llegan al mismo centro motor.
Los centros motores ya los habíamos explicado. Entonces, aquí incluso vamos a retroceder. A través de esto, a través de la sustancia, estos dos se van a conectar. Entonces, ellos dos se conectan, completándose lo que es la integración motora. Eso es lo que se ha visto básicamente de los haces motores y sensitivos. Como habíamos programado, esta clase iba a durar entre 30 a 40 minutos. Ya estamos casi 50 minutos, así que se va a enviar lo que es el formulario final. Sin embargo, si hay una duda antes de la dinámica, hacerla en los comentarios. Les recomiendo, eso sí, que si pueden usar el día de hoy, siempre es bueno leer antes de una clase. Entonces, mañana sí viene bastante información, posiblemente sean incluso 3 horas, porque mañana se tiene fisiología de los sentidos y ahí es donde se va a agregar también, se van a hacer 2 clases con fisiología renal. Y va a ser una clase bastante enriquecida, bastante completa, así que recomendaría bastante que puedan considerar la bibliografía que siempre les estamos brindando para que puedan ir a la clase con algo más de idea, ¿no? Entonces, se va a dejar de compartir, se va a enviar el formulario de asistencia final y se va a compartir la dinámica para que podamos iniciar con las preguntas. Buenas noches. Se ha enviado el formulario de asistencia final.
Bien, se va a pasar a compartir la dinámica de hoy. En unos minutos se va a iniciar a las 7 en punto. Muy bien, vamos a iniciar entonces con lo que son la dinámica de hoy. El día de hoy va a estar compuesto por 3 preguntas, sobre todo por la extensión de la clase, la cual ha sido bastante corta. Recuerden ingresar con sus nombres y apellidos. En un momento se va a enviar el link del Quizzes. Ya se ha enviado el link del Quizzes. Una vez más se les recuerda ingresar con nombres y apellidos. Todas las preguntas que se dan a lo largo de las sesiones, todas son preguntas cuya respuesta se ha mencionado o se ha enseñado en la clase. Muy bien, se va a iniciar entonces con la dinámica del Quizzes, a menos que haya algún presente que no haya podido ingresar. Sin embargo, los que quizás no participan están invitados a continuar viendo lo que es la transmisión para que puedan pues revisar algunos temas, ¿no? Vamos a iniciar entonces con la primera pregunta. Muy bien, vamos a ver la tabla de posiciones. A la cabeza se ubica Litamar, seguido de Alberto. Y a ver, vamos a dar la respuesta en este caso. El romboencéfalo no da origen al telencéfalo y al diencéfalo. ¿Quién daba origen al telencéfalo y al diencéfalo? Bueno, igual lo preguntamos, pero ya lo habíamos revisado.
Telencéfalo y diencéfalo lo da el proencéfalo. Y el romboencéfalo, ¿a quiénes da origen? Al metencéfalo y al mielencéfalo. Siguiente pregunta. Muy bien, vamos a ver la tabla de posiciones. Vemos que Alberto pasa a la primera posición. Bien. El núcleo lenticular habíamos mencionado que se conforma de el putamen, el globo pálido externo y el globo pálido interno. Así que esto era falso. El núcleo caudado no tenía nada que ver. Siguiente y última pregunta. Muy bien, esto lo vimos. Igual no vamos a ver la tabla de posiciones porque lo vamos a ver al final. Esto lo vimos cuando revisamos la parte de cerebelo. El núcleo globoso y emboliforme se encontraba ahí, específicamente en la parte anterior, en la zona anterior. Así que esto era correcto, verdadero. Vamos a terminar por el día de hoy con el quizzes y vamos a ver cómo ha quedado la tabla de posiciones. A la cabeza quedó Alberto, seguido de Litamar y seguido de Randy. Felicitaciones a los demás participantes de igual manera. El día de mañana, como se mencionó, se va a tener una jornada bastante extensa y extenuante en cuanto a las clases, así que posiblemente haya un break pequeño también para que no haya mucha pues quizás algún tipo de aburrimiento o se puedan distraer un momento. Así que nos estaríamos viendo el día de mañana. Las clases se han tratado de regularizar todas, solamente faltarían los materiales de esta clase. De igual manera, cualquier consulta que tengan la pueden realizar vía correo electrónico o mediante el canal de comunicación de WhatsApp. Entonces, nos estaríamos viendo el día de mañana de igual manera de 6 p.m. a 8 p.m. o incluso 9 p.m. el día de mañana con la clase de fisiología de los sentidos y fisiología renal. Muy bien, muy buenas noches, me despido.